ligados al procedimiento administrativo general, ¿no? Un ratito para habilitar esto. Ok. Bien, entonces, vamos a hablar, ya habíamos hablado, para los que estuvieron en la clase anterior, habíamos hablado qué es el procedimiento administrativo, también habíamos hablado cuáles son sus finalidades, cuáles son las partes del procedimiento administrativo, y también ahora nos corresponde hablar dentro de las etapas o fases del procedimiento administrativo. Estábamos hablando inicialmente las dos fases, ¿no? La fase de iniciación y la fase de ordenación. Ahora nos tocaría trabajar con ustedes la parte de instrucción y el fin del procedimiento. Entonces, estas dos fases es importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces vamos a destacar la importancia de este procedimiento en relación a la fase de instrucción, ¿no? Esta fase de instrucción, sí, a ver si se ve, ¿no? De manera clara. Bien, esta fase de instrucción, ¿cuál es la finalidad que tiene en relación a... Es una de las etapas, en primer lugar, importantes del procedimiento administrativo. Aquí vamos a ver entonces que estos actos de instrucción van a jugar un rol de importancia, de relevancia en la determinación y en la comprobación, nos dice la 27444, de los datos, ¿no? De los datos o de la información para emitir la resolución final del procedimiento administrativo. Entonces, estos actos son fundamentales para poder justificar la actuación probatoria dentro de un procedimiento administrativo y evitar así que el procedimiento administrativo quede inactivo y se produzcan los silencios administrativos, ¿no? Entonces, esta realización de los actos de instrucción, ¿no? Son realizados bajo el principio de oficialidad, de oficio por la autoridad administrativa que lleva a cargo el procedimiento. ¿Y por qué? Porque recordemos nosotros que quien conduce el procedimiento es la autoridad administrativa. Entonces, ella tiene que impulsar el procedimiento y llevar a cabo la realización de todos estos actos de instrucción, ¿no? Pero recordemos que eso no significa limitar el derecho que tienen los administrados para que ellos también propongan su actuación probatoria, ¿no? Y de esa manera, entonces, se resalta aquí la importancia de uno de los principios que hemos dicho, en este caso, estamos resaltando el principio de la oficialidad, ¿no? ¿Cuáles son estas actividades de instrucción? Aquí vamos a ver que se van a identificar dos tipos de actividades principales en la instrucción del procedimiento administrativo. Uno viene a ser el aporte de datos por parte de los administrados o de otras entidades, porque no necesariamente son los administrados los que van a aportar datos o van a aportar actividad probatoria. Puede también realizarlo otra entidad, pública o privada, ¿no? Y también el acopio y la valoración de los medios probatorios por parte de la autoridad administrativa, ¿no? Entonces vemos que estas son las actividades de instrucción, ¿no? Estas son los dos tipos de actividades principales de instrucción. Pero a estos actos de instrucción, que bajo el principio de oficialidad habíamos dicho nosotros que quien conduce el procedimiento es quien debe realizar estos diversos actos de instrucción, eso no significa que la autoridad administrativa, bajo el principio de oficialidad, va a realizar de manera indiscriminada diversos actos de instrucción. No, hay una limitación que la 27 nos habla a los actos de instrucción. ¿Y eso qué significa? Significa que se deben considerar que estos actos de instrucción tienen que aportar un valor objetivo, un valor probatorio al caso concreto. Entonces, la actividad probatoria que se despliegue por parte de la autoridad administrativa no va a ser cualquier tipo de actividad probatoria. Tiene que ser aquella actividad probatoria o aquellas pruebas que se realicen como actos de instrucción que en realidad aporten
al caso en concreto para el valor probatorio. Recordemos que el procedimiento administrativo va en busca de la verdad material, ¿no? No es que el procedimiento administrativo va en persecución al administrado, no, va en busca para ver cómo sucedieron los hechos, cómo se dieron los hechos, quiénes son los probables infractores, si alcanzaron la actividad probatoria correcta, si cumplieron con los parámetros técnicos y legales establecidos tanto en la norma general como en las normas sectoriales o especiales, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta entonces que existe para estos actos de instrucción estos parámetros o estas limitaciones, ¿no? Que la autoridad administrativa entonces va a desplegar en relación a que estas pruebas en realidad aporten un valor probatorio que sea objetivo al caso concreto, ¿no? Si es así, entonces vamos a ver que no se va a desplegar actividad probatoria por desplegar. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar una eficacia en el procedimiento administrativo y también va a generar una garantía en los derechos de los administrados, ¿no? Entonces vamos a encontrar un procedimiento administrativo que va a cumplir su objetivo y que también se va a desarrollar dentro de los plazos establecidos en la 27444, ¿no? Porque si desplegamos mayor actividad probatoria innecesaria, nos vamos a demorar. Entonces no estamos hablando de una eficacia que tenga el procedimiento administrativo. Entonces vemos aquí la importancia que se destaca de los actos de instrucción en el procedimiento administrativo, así como la necesidad de evitar formalidades excesivas que se den, ¿no? Y que no contribuyan a la actuación del valor objetivo de las pruebas al caso concreto, ¿no? Entonces, otro tema importante aquí que se destaca en los actos de instrucción es la importancia de los alegatos o las alegaciones que presenten los administrados dentro de un procedimiento administrativo. ¿Cuál es la finalidad de estos alegatos que se presentan? Recordemos nosotros que los alegatos tienen un objetivo, ¿no? ¿Cuál es ese objetivo? Es expresar cuál es la posición que tiene el administrado en relación al procedimiento administrativo que se le ha puesto de conocimiento, ¿no? Por lo tanto, puede proporcionar datos, puede proporcionar algún tipo de valoración técnica o jurídica o alguna argumentación basada en algunos elementos, ¿no? Que considere necesario y pueda proponer actividad probatoria también, ¿no? Pero recordemos que igual como a la administración hay un límite, ¿no? Un parámetro para la actividad probatoria. No se trata de cualquier tipo de actividad probatoria, sino que esté relacionada al caso concreto y que en realidad aclare, ¿no? Contribuya a la aclaración de estos hechos que se dan dentro del procedimiento. Entonces tenemos aquí que el administrado tiene un derecho, el derecho de presentar sus alegaciones, ¿no? Entonces, este derecho de presentar sus alegaciones, ¿cuándo lo puede hacer? La norma no ha precisado en qué etapa del procedimiento lo puede hacer. Entonces, si es así, lo puede hacer en cualquier momento del procedimiento administrativo. Basta que este administrado sea parte del procedimiento administrativo y recordemos nosotros que estos procedimientos administrativos que hablamos de la clase 1, decíamos que estos procedimientos administrativos se pueden iniciar de varias formas, ¿no? Aquellos que son iniciados de oficio por la misma autoridad, aquellos que son conocidos a través de terceros, ¿no? O aquellos que son a petición de parte, haciendo uso de un derecho constitucional que habíamos dicho nosotros del derecho de petición, ¿no? Y si es así, vamos a suponer que esta este derecho a presentar sus alegatos es bajo una forma de inicio de un procedimiento que sería el derecho de petición. El administrado ha solicitado algo a la administración, ¿no? Algo que va acorde con sus intereses. Y por lo tanto, en tutela del debido procedimiento, él puede presentar algunas alegaciones, ¿no? Por ejemplo, está solicitando una licencia de funcionamiento, ha presentado todos sus requisitos tal como dice el TUPAC, y algo, bueno, transcurre el procedimiento, se hacen las verificaciones, al lugar van los verificadores, hacen alguna observación los verificadores, de repente al no cumplimiento de las normas técnicas,
¿no? Entonces él puede presentar algunos alegatos haciendo precisiones, ¿no? En base también a la norma. Puede ser uno de ellos, ¿no? Entonces vemos que la presentación de alegatos, ¿no? Puede darse, hemos dicho, en cualquier momento del procedimiento administrativo, ¿no? ¿Y qué tipo de alegatos pueden darse, ¿no? Pueden darse diversos tipos de alegatos que puedan presentar el administrado. ¿Cuáles serían estos alegatos? Los alegatos que pueden ser, por ejemplo, los que se presentan al inicio del procedimiento. Entonces, estos alegatos serán donde dan la posición del administrado en la parte inicial, ¿no? Porque como es una parte inicial, el administrado no va a presentar todas sus cartas, digamos, de una manera u otra, ¿no? Va a decir algunas cosas, ¿no? Entonces, son alegatos introductorios, ¿no? Posteriormente puede presentar en el intervalo del procedimiento otro tipo de alegatos, los alegatos de fijación que dice la doctrina y los alegatos finales para ya concluir el procedimiento, ¿no? Entonces vemos que cada una de las fases del procedimiento, el administrado puede ir presentando alegatos, ¿no? Si estamos en la etapa de iniciación, ahí puede presentar en la iniciación o en la ordenación. Cuando estemos en la etapa de instrucción, va a realizar también va a presentar sus alegatos con mucha más precisión ya. Y en la etapa final, ya lo último de lo que se siga actuando en el procedimiento, ¿no? Por lo tanto, necesita presentar sus alegatos porque ya tiene el despliegue de actividad probatoria que se ha realizado por ambas partes, sobre todo por la administración. Entonces vemos que cada uno de estos alegatos cumple una finalidad específica porque nos ayuda en el procedimiento administrativo, nos da información, nos da datos, ¿no? Para realizar una valoración a la administración en relación al proceso administrativo instruido, ¿no? Otro tema importante alineado a los alegatos, hay que tener en cuenta que la autoridad administrativa siempre debe considerar o siempre debe tomar en cuenta los alegatos que han sido presentados por los administrados para en el momento de resolver el procedimiento. ¿Por qué? Porque en estos alegatos hemos dicho que sean de cualquiera de estos tres tipos, ya sean de iniciación, ya sean de fijación o los finales. De todas maneras, hay argumentos que está presentando el administrado en sus alegatos. Y si es así, deben formar parte de la motivación de la decisión final, ¿no? Del acto administrativo que se emite al fin del procedimiento administrativo, ¿no? Lógicamente que estas alegaciones, ya hemos dicho, tienen que seguir un criterio de aportación, de aclaración en base al caso concreto, ¿no? Tenemos también asimismo que si bien es cierto, nosotros hemos dicho que estos alegatos se pueden interponer en cualquier etapa del procedimiento, entonces no está sujeto a plazos, ¿no? Pero sí tiene un límite, ¿no? Un límite a tener en cuenta para presentar alegatos. ¿Cuáles son estos límites que nos habla la 27? El límite a los alegatos o a la actividad probatoria que proponga el administrado será antes que se emita la resolución final, ¿no? Antes que se emite el acto administrativo, porque si se emite el acto administrativo, ¿qué caso tiene, no? También puede ser que existan en normas sectoriales, recordemos cada uno de nosotros que estábamos hablando que la 27 es una norma común, una norma general, pero a esta norma común pueden ver normas especiales sectoriales y si es así pueden ser que haya algún establecimiento de plazos que hay que tener en cuenta, sobre todo, por ejemplo, en los procedimientos sancionadores, ¿no? Que sabemos que estos procedimientos sancionadores son los que son los más gravosos hacia el administrado. Y entonces puede ser que se tenga el establecimiento de plazos para presentar alegatos o para presentar pruebas de descargo, ¿no? Nosotros sabemos que dentro del procedimiento administrativo sancionador, al momento de instaurar el procedimiento, al inicio del procedimiento, se le da un plazo, ¿no? Al administrado para que éste haga uso de ello. Igualmente, cuando emitan la resolución de instrucción, igual también le conceden un plazo, ¿no?
Bien, entonces hay plazos en los alegatos, sobre todo en los procedimientos sancionadores, lo vamos a encontrar. Luego en los demás, de acuerdo a la 27, es antes que se emita la resolución final, ¿no? Pero pese a estos plazos que diga la sancionadora que dan en estos plazos ordinarios, digamos, también el administrado puede presentar en cualquier momento. El único límite va a ser que se emite el acto administrativo, ¿no? Bien, entonces vemos que la importancia de este mecanismo que utiliza el administrado para expresar su posición dentro de un procedimiento administrativo y la obligación que tiene la autoridad de tomar en cuenta los argumentos para su motivación de su decisión final, ¿no? Entonces, en cuanto a los plazos, hay flexibilidad para presentar, ¿no? Ahora, esto va a depender del tipo de procedimientos y qué tipo de derechos estén involucrados en estos procedimientos administrativos, ¿no? Pero dentro de la regla general del procedimiento administrativo de la 27444, pues tenemos de manera general lo que acabamos de indicar. Sí, Pamela, ahorita lo verifico. Me dice Pamela que no tenemos proyectada la diapositiva. Ok, ahora lo proyecto la diapositiva. Muy bien. Vamos a ver. ¿Sí lo ven? Sí, ¿no? Bien. Creo que ahí estamos. Bien. Entonces ahí estamos. Bien, entonces esa sería la importancia a tener en cuenta en relación a los plazos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Bien, entonces, ¿qué otro tema tenemos que ver en la etapa de instrucción? La actividad probatoria. Es clave aquí. Aquí es clave tener en cuenta la actividad probatoria. ¿Y por qué tendríamos que tener en cuenta nosotros la actividad probatoria? Miren, esta actividad probatoria va a ser fundamental realizarla, ¿no? En esta etapa de la instrucción, ¿no? ¿Por qué va a ser importante esta actividad? Recordemos nosotros que habíamos dicho hace un momento que necesitamos que la autoridad administrativa, pues, pueda tener una convicción sólida sobre cómo es que se llevó a cabo estos hechos, cómo es que ocurrieron estos hechos, porque fue en busca de la verdad material, ¿no? Y de esa manera va a resolver el caso también, ¿no? Pero si no, no podría resolver. Entonces, basándose en esta verdad material, ¿no? En esta importante etapa donde tiene como finalidad la importancia de la actividad probatoria, entonces se va a tener esta autoridad administrativa, entonces va a formar una convicción sólida respecto a la resolución de este caso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de esta actividad probatoria? Aquí la actividad probatoria va a cumplir un objetivo principal, ¿no? Que es la comprobación, ¿no? La comprobación de los hechos o bien recabar información, recabar actividad probatoria, ¿no? De repente de la misma administración o de repente de algunas, dependiendo de dónde va a desplegar su actividad probatoria, depende de cada caso concreto, y tiene que verificar la veracidad de dicha información. No es que va a tomar la información y con eso se va a quedar, tiene que verificar que esta información sea veraz, ¿no? Y que tenga relación y que sea relevante también para este caso, ¿no? ¿Qué también va a tener en cuenta? Va a tener en cuenta lo que dice la 27, si es una, no, como norma común, ¿no? Para tener en cuenta algunas formalidades en relación a la actividad probatoria, ¿no? En cuanto de plazo lo debe notificar en el tipo de actividad probatoria, por ejemplo, al administrado. Al administrado hay que correrle traslado, hay que correrle traslado de la notificación de qué tipo de actividad probatoria se va a desplegar y tenemos que tener en cuenta de los plazos mínimos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y no transgredir dicho plazo, ¿no? Entonces, ¿qué dice la 27? Para actividad probatoria tenemos que tener, siempre y cuando estén relacionados a temas testimoniales o informes, de 3 a 15 días, ¿no? Entonces, si lo trasladamos en 2,
ya estamos vulnerando, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta estas formalidades. ¿Qué dice la regulación legal? ¿No? Y aquí tenemos que también hacer una precisión. Si estamos en el procedimiento general, tendremos en cuenta la regulación legal de la 27, ¿no? Pero si estamos en un procedimiento administrativo bajo una norma sectorial, pues tendremos en cuenta lo que dice la norma sectorial. Recordemos que la norma especial prima sobre la norma general, ¿no? Bien, entonces, de esa manera, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener garantizado las garantías de los administrados, ¿no? Los derechos también de ellos y también vamos a tutelar cada uno de los principios establecidos en la 27444 que rigen el procedimiento administrativo. ¿Y qué vamos a tener en cuenta con ello? Bueno, vamos a llevar a cabo un procedimiento administrativo justo, un procedimiento administrativo eficaz, ¿no? Del correcto funcionamiento de este procedimiento con la tutela de los derechos de los administrados. Entonces vemos que esta actividad probatoria dentro del procedimiento administrativo tiene regulaciones. Regulaciones que están en la norma general o bien en la norma especial, dependiendo qué tipo de caso es el que vamos a resolver. Y en base a eso tenemos que tutelar para asegurar la validez, ¿no? Y la validez en relación a la decisión, que esta decisión emitida en un acto administrativo sea válida, pero también sea justa, ¿no? Dentro del procedimiento administrativo. Otro tema importante, en base a ello, entonces es en base a la actividad probatoria, ¿cuál es la responsabilidad que tienen las entidades administrativas en relación a la actividad probatoria? Entonces aquí hay que destacar que la actividad probatoria va a recaer principalmente, bajo este principio de oficialidad que estábamos hablando nosotros, en la entidad administrativa, ¿no? En la autoridad administrativa. Entonces, si recae en ello, y la norma dice que son o es la autoridad administrativa, entonces ella tiene la obligación y por lo tanto tiene la responsabilidad, ¿no? Tiene la responsabilidad, entonces la administración o la entidad pública, por lo tanto la autoridad administrativa, de probar cuáles son los fundamentos que van a sustentar su decisión, porque va a tener que decidir. Al emitir un acto administrativo es una decisión de la entidad, ¿no? Entonces, en base a qué argumentos o a qué fundamentos ha sustentado su decisión, ¿no? Mientras que los administrados lo que tienen es la posibilidad de poder acreditar hechos que ellos alegan, pero no tienen ninguna obligación, ¿no? En cambio, la autoridad administrativa tiene obligación y como consecuencia responsabilidad, ¿no? ¿Se diferencia en algo el proceso judicial? Bueno, aquí hay que hacer hincapié que sí hay diferencia en el proceso judicial, ¿no? En el proceso judicial, la carga de la prueba es la que corresponde a las partes, ¿no? Cada parte es aquella que prueba cuáles son, prueba sus propias pretensiones, ¿no? Lo que ha solicitado como pretensión la parte demandante y lo que la parte demandado puede reconvenir o en el momento de contestación. Entonces, en cambio, en el procedimiento administrativo no es así. La actividad administrativa o la actividad probatoria está dirigida y está retroalimentada permanentemente por la administración. Entonces, eso significa que la carga de la prueba recae siempre en la entidad pública, ¿no? Bien, entonces, bajo este precepto, dentro de la 27444, nos precisa la responsabilidad y la obligatoriedad de la carga del empleo, ¿no? Entonces, que esto cae en manos de la entidad pública, ¿no? ¿Y por qué se argumenta, por qué se argumenta que es la autoridad pública o la autoridad administrativa la que está obligada y por lo tanto es la responsable? Porque, de acuerdo a la doctrina, se considera que ellos están en una mejor posición de poder probar los hechos,
dentro de un procedimiento administrativo, ¿no? Por lo tanto, la carga de la prueba va a recaer principalmente en la administración, ¿no? Incluso en los procedimientos iniciados a pedido de parte, incluso esos procedimientos como formas, ¿no? Entonces, los activos a lo largo del tiempo ha ido evolucionando a llegar a lo que ahora está establecido dentro de la 27 como un principio, ¿no? Bajo el principio de oficialidad es obligatorio y por consecuencia tiene responsabilidad la administración para poder tener una posición clara, basarse en cuáles son sus fundamentos, o sea, su motivación, ¿no? La motivación del acto administrativo. Otro tema importante, entonces aquí destaca la aplicación del principio de impulso de oficio en estos procedimientos administrativos, sobre todo cuando hablamos de la carga de la prueba, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la carga de la prueba. ¿Y por qué? ¿Por qué se destaca este principio de impulso de oficio, sobre todo cuando estamos hablando nosotros de la carga de la prueba? Porque de acuerdo a la 27, a esta Ley de Procedimiento Administrativo General, este principio va a implicar que la administración debe orientarse hacia la resolución de los hechos objeto del procedimiento y dentro de orientarse a resolver estos hechos, va a tener que satisfacer el interés general y por lo tanto tiene la responsabilidad de que al momento de ejercer estos actos de instrucción sean los necesarios, ¿no? Sean los ya. Bien, entonces voy a compartir nuevamente la diapositiva porque parece que ahí está, ¿no? Bien, entonces estábamos hablando nosotros de la importancia en relación a este principio de impulso de oficio relacionado a la carga de la prueba, ¿no? Entonces vemos cómo este principio, ¿no? Este importante principio de impulso de oficio se relaciona, ¿no? Y que va a implicar entonces que la administración, a la hora de resolver el caso puesta de su conocimiento, pues tiene que tener el interés general y por lo tanto tiene que tener responsabilidad al momento que ejerce los actos de instrucción que sean necesarios para culminar dicho procedimiento. Entonces, ahí nace la obligatoriedad, ¿no? Ahí nace la obligación, ¿no? De enfatizar que la administración no puede dejar de conducir el procedimiento administrativo en base a este principio de impulso de oficio, ¿no? Que está establecido dentro de la 27 como uno de los principios. Si es así, entonces esta autoridad administrativa tiene que promover las actuaciones de instrucción, por lo tanto tiene que tramitar el procedimiento administrativo, ¿no? Incluso si haya sido iniciado solicitud de parte, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que entonces hay que superar, ¿no? La autoridad administrativa está llamada a superar cualquier tipo de obstrucción que pueda surgir durante el procedimiento administrativo y tomar todas las medidas para eliminar cualquier demora innecesaria dentro de un procedimiento administrativo. Recuerden que estas son reglas generales para el procedimiento administrativo general o para los trilaterales o para los sancionadores o de fiscalización, ¿no? Entonces, por eso que de manera general dice que si hubiera un acto de instrucción, o si hubieran demoras innecesarias, bajo el principio de oficialidad, ella tiene que destrabar todo ello, tiene que superar dichos obstáculos y seguir impulsando el procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, ahí destaca la importancia de este impulso de oficio, ¿no? Que entonces es el deber de impulsar de oficio
que surge como consecuencia directa de la obligación que tienen la administración de salvaguardar el interés o tutelar el interés general. Además, tenemos que tener en cuenta que un papel esencial en el debido procedimiento administrativo es que éste sea eficiente, ¿no? Que éste sea eficiente y que se tutele no solamente el interés general, sino que se tutele también el interés particular del administrado. Porque si el administrado ha recurrido a la administración y una de las formas del procedimiento, esa solicitud de parte, se atribuye el derecho de petición. Es que el administrado ha recurrido a la administración en base a un interés particular que tiene el administrado. Entonces, ¿cómo dentro de ese procedimiento de interés o de tutela del interés particular del administrado, yo también tutelo el interés general como administración, ¿no? Y lógicamente, bajo el principio de impulso y oficio, están implícitas dos reglas importantes. Por un lado, la celeridad, por otro lado, la racionalización de este procedimiento. ¿Qué significa eso? Que el impulso de oficio entonces tendría que contribuir a generar rapidez, celeridad, eficacia en su tramitación de dicho procedimiento. Y por lo tanto, tiene una parte de que la actividad probatoria tiene que ser razonable en relación a buscar la verdad material, pero desplegando todo tipo de actividad probatoria que permita la 27, pero siempre y cuando se trate, ¿no?, de actividad probatoria que va a ayudar a aclarar esa verdad, a llegar a esa verdad material, ¿no? Otro tema importante de este principio de oficialidad de la prueba, dentro del contexto de estos procedimientos administrativos, vamos a tener en cuenta aquí que este principio de oficialidad de la prueba va a enfatizar entonces que la autoridad administrativa va a tener entonces la responsabilidad de buscar, ¿no?, de poder conocer, de poder comprobar los datos más relevantes que considere ella y que va a colocar en la parte considerativa de las resoluciones, ¿no?, que sustentan el acto administrativo y que con ello concluye el procedimiento administrativo. Entonces vemos que este principio, bajo el principio de oficialidad, que es que posee la carga de la prueba de la administración en relación a los hechos que han sido alegados o son hechos controvertidos, dependiendo del tipo de procedimiento, ¿no? Entonces hay que considerar si en realidad hay pruebas suficientes, ¿no?, las actuadas en los actos de instrucción o aportadas por el administrado, ¿no? Cualquiera de los dos. Bien, si es así, ¿y por qué decimos si hay actos de instrucción suficientes realizadas por la administración o aportadas por el administrado? Porque hemos dicho que no se limita en ningún tipo de procedimiento los aportes que realiza el administrado, porque es uno de sus derechos de él, ¿no? Esta participación entonces de los administrados en relación a la carga de la prueba, si bien hemos dicho nosotros que la obligación principal es de la administración en quien recae la carga de la prueba, ¿no? Y por lo tanto tiene responsabilidad ella si no actúa correctamente y oportunamente la carga de la prueba, ¿no? Ya sea estos documentos, ya sean testimoniales o cualquier otro tipo de diligencias que estén permitidas como actividad probatoria dentro de la 27. Nosotros sabemos que la 27444 en cuanto a actividad probatoria nos ha dado una enumeración de actividades probatorias que también lo vamos a ver con ustedes en un momento, pero que esta no es un número cerrado, nos dice y otras que siempre y cuando sean permitidas, ¿no? Entonces, este uso de la prueba en el procedimiento va a destacar cómo esta prueba se va a diligenciar, cómo esta prueba se va a incorporar al expediente, o mejor dicho, al procedimiento administrativo, ¿no? Esta prueba puede ser utilizada por cualquiera de las partes, ¿no? Se supone que es para buscar o contribuir al establecimiento de la verdad material, ¿no?
ya que la prueba entonces no va a ser exclusiva de quien lo aporta, ¿no? Bien puede ser que lo aporte el administrado, lo aporta la entidad, ¿no? Pero va a servir para una finalidad. Entonces, no es que la carga de la prueba, cada uno diga, esta prueba es exclusiva mía. No, la carga de la prueba va a contribuir a establecimiento de la verdad material. Y si es así, entonces lo que importa es cómo se adquiere la prueba. Si la prueba se ha adquirido bajo mecanismos permitidos, si se ha tutelado el derecho de defensa para ingresar al procedimiento administrativo de esa prueba, ¿no? Dentro de un procedimiento administrativo, ya sea este procedimientos administrativos bilaterales o ya sean los procedimientos administrativos trilaterales, no importa. Lo que importa aquí es cómo se usa la prueba dentro del procedimiento administrativo, ¿no? Por ejemplo, en los procedimientos administrativos trilaterales, donde bien sabemos nosotros que intervienen la administración por un lado e intervienen otras dos partes que tienen estos intereses contrapuestos, ¿no? Y es la autoridad administrativa la facultada para poder verificar la verdad de los hechos que proponen cada una de estas partes, pero eso no exime a que las partes aporten su actividad probatoria, y con eso no quiere decir que la autoridad administrativa no pueda desplegar actividad probatoria. No le exime a la autoridad administrativa de acreditar, de incorporar actividad probatoria sobre algunos hechos. Entonces significa que la carga de la prueba siempre va a recaer, dependiendo, por ejemplo, en los trilaterales, va a recaer en las partes. Pero eso no exime a que la autoridad administrativa también pueda aportar actividad probatoria. E incluso pueda tomar algunas medidas para garantizar cómo va a obtener la verdad material, ¿no? En estos procedimientos, por ejemplo, trilaterales. Y si es así, entonces, ¿cuáles son las garantías dentro de un debido proceso? Entonces, aquí hay que rescatar que al garantizar que la prueba se va a incorporar al procedimiento administrativo y de manera adecuada, bajo la tutela de derechos de las partes en el procedimiento, no importa quién lo proponga, no importa su uso, de quién lo haya usado, si haya sido cualquiera de las partes, si haya sido la entidad pública, ¿no? Lo importante es que va a servir para llegar a la verdad material. Y por ello vamos a tener entonces un proceso justo, un proceso equitativo, donde todas las partes involucradas han participado, ¿no? En los actos de instrucción. Si es así, entonces vemos nosotros cómo destacar aquí la importancia del principio de oficialidad de la prueba dentro de estos procedimientos administrativos, ¿no? Inclusive los trilaterales, ¿no? Hay que garantizar el uso adecuado de la prueba para asegurar que exista un debido procedimiento, ¿no? De tutela de las partes. Entonces, este principio de oficialidad dentro del contexto nos lleva a tener en cuenta que este principio destaca entonces cómo es que los administrados, bajo el principio de oficialidad, deben aplicar de manera idónea, ¿no? La prueba. Y también la autoridad administrativa, que tiene la obligación de llevar a cabo esta actividad probatoria, porque es ella quien debe acreditar los hechos y sustentar la decisión final, ¿no? De un procedimiento administrativo. Incluso en los procedimientos sancionadores, la carga de la prueba va a recaer principalmente en la autoridad administrativa, ¿no? El administrado puede incluso no hacer uso de su actividad probatoria, no puede proponer actividad probatoria, incluso ahí estaría haciendo uso de su derecho de defensa, ¿no? Porque de repente el administrado, debido a los hechos que le imputan, bajo su estrategia del administrado, es no hacer uso de su derecho de defensa, o no hacer uso de proponer actividad probatoria. Y no podríamos nosotros obligados como administración, el estar en su derecho de poder aportar o no aportar.
Lo importante es que hay que tutelarle sus derechos, ¿no? Bien. ¿Cuáles serían y qué pasaría, ¿no? Incluso en los procedimientos sancionadores, si esta autoridad administrativa que debe llevar a cabo esta actividad probatoria, ¿no? Y hemos dicho que esta autoridad administrativa tiene que ser una autoridad administrativa que sea objetiva, por lo tanto que sea independiente, para poder analizar o recabar todas las pruebas que sirvan para fundamentar la decisión final, sea esta, por ejemplo, en el caso de los sancionadores, de sanción o no, ¿no? Pero que sirva, ¿no? Porque no queremos que estos procedimientos caigan en silencio, ¿no? Porque si no estarían afectados por ellos, ¿no? Y ahí tendría vuelta responsabilidad la autoridad administrativa. Entonces vemos que el uso de estos medios de prueba, por ejemplo, cuando benefician al administrado, este puede verse beneficiado con los medios de prueba que han sido actuados como resultado de la actividad probatoria que despliegue la entidad, porque puede ser utilizado esta prueba para su defensa del mismo administrado, aunque él no lo haya aportado, ¿no? Es por eso que hemos dicho que las pruebas van en busca de la verdad material. Entonces, lo que la autoridad administrativa puede aportar pruebas y esas mismas pruebas puede hacer uso el administrado para hacer uso de su defensa, ¿no? Si es así, entonces vemos aquí cómo se aplica también un principio importante. Estamos hablando del principio de presunción de licitud. ¿Qué significa el principio de presunción de licitud? Significa que la autoridad administrativa, ¿no? Va ella bajo un procedimiento administrativo a verificar la verdad material, por lo tanto va a verificar si los hechos han ocurrido, si ocurrió la infracción, por ejemplo, o si la infracción existe, o si existe la infracción y no existe una relación con el supuesto infractor, ¿no? Todo eso se va a corroborar. Entonces, bajo el principio de presunción de veracidad, ¿no? O el principio, perdón, de presunción de licitud, ¿qué significa? Significa entonces que el administrado será considerado inocente hasta que dentro de un debido procedimiento no se demuestre o se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces tenemos que este administrado, ¿no? Bajo el principio de presunción de licitud, él puede hacer uso de la actividad probatoria o no puede hacer uso de la actividad probatoria porque para ella es facultativa, para la entidad es obligatoria, ¿no? Pues está dentro de este principio de presunción de licitud, porque así ella, así el administrado, no proponga actividad probatoria, no significa que sea culpable, ¿no? Va a ser culpable siempre y cuando en un procedimiento administrativo le acrediten dicha responsabilidad, como consecuencia de la búsqueda de la verdad material y el despliegue de las actuaciones de instrucción, ¿no? Bien. Entonces vemos aquí la importancia de este principio de oficialidad en estos procedimientos y cómo es que se relacionan con el principio de licitud, ¿no? Y también vamos a ver aquí entonces cómo se destaca también otro principio importante. Me refiero al principio de verdad material, ¿no? Entonces, es importante dentro de los procedimientos administrativos verificar los hechos, ¿no? Entonces, este principio de verdad material va a establecer que la autoridad administrativa es la competente para verificar los hechos, ¿no? ¿Por qué? Porque ella le va a corresponder fundamentar su decisión, ¿no? Le va a corresponder fundamentar su decisión en el fin del procedimiento administrativo. Entonces, esta administración le corresponde adoptar todos los medios probatorios que le sean necesarios, incluso si lo han propuesto el administrado o no lo haya propuesto, ¿no?
hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, por eso es importante la actuación de oficio para poder obtener pruebas, porque no va a esperar a que el administrador los proponga. Es por eso que la administración no solamente debe limitarse entonces a esperar que el administrador aporte, sino que ella tiene la obligación de actuar bajo este principio de oficialidad, ¿no? De actuar y obtener de repente otras pruebas diferentes, o de actuar y obtener pruebas, averiguar cómo sucedieron los hechos para poder determinar cuál es la verdad material o objetiva en este procedimiento, y como consecuencia de ello, entonces, va a priorizar esta verdad material por sobre la verdad formal, ¿no? Bajo este principio de oficialidad de la prueba, entonces aquí hay que destacar la importancia que tiene esta actividad probatoria, y que implica entonces que la administración tiene la responsabilidad de buscar, de comprobar los datos relevantes para su decisión, e incluso sean o no a iniciativa del administrado, ¿no? Bien, entonces esta actuación probatoria que corresponde a las entidades públicas dentro del contexto de los procedimientos administrativos justifican la actuación de la prueba, ¿no? Justifican la actuación de la prueba, ¿por qué? Porque va a ser importante aquí entonces disponer esta actuación de prueba, ¿no? Para ver que se den ciertos, se puedan corroborar estos hechos, incluso que alega el administrado, ¿no? O cuando por la naturaleza del procedimiento se requiera cruce de información. Y por lo tanto va dentro del enfoque del principio de verdad material, ¿no? Y también del principio de presunción de licitud, ¿no? Que no debemos olvidar. Entonces, dentro de este criterio de, de concentración, en relación a la actuación probatoria, va a significar entonces desplegar algunas diligencias o algunas actuaciones de prueba, ¿no? Que en base a garantizar la celeridad del procedimiento, hay que establecerlos dentro de los plazos legales establecidos en la norma, cuidando el derecho de contradicción que tiene el administrado, ¿no? Entonces, estas garantías de los administrados dentro de la actuación probatoria cobran aquí mayor importancia, ¿no? Porque hay que garantizar, para el despliegue de la actividad probatoria, hay que garantizar que la actividad probatoria, que la actividad probatoria, que la prueba o las pruebas que se propone desplegar por la administración o por el administrado, cumplan ciertas reglas en cuanto a la pertinencia, la idoneidad, la oportunidad, ¿no? Y que tengan relación con el caso concreto, porque si no podrían ser rechazados por la administración. Lógicamente que si son rechazados tendría que ser debidamente motivados, ¿no? Para poder sustentar por qué la administración rechaza una prueba que es propuesta por el administrado, ¿no? Entonces vemos que existe la posibilidad de establecer entonces el despliegue de dicha actividad probatoria, ¿no? E incluso vemos nosotros que puede existir de alguna u otra manera que aparezcan nuevos medios probatorios durante el procedimiento, ¿no? Y bajo los principios ya de unidad de vista y de verdad material, ¿no? Que pueden ser pruebas sobrevinientes, ¿no? Que pueden ser presentados en cualquier estado del procedimiento, ¿no? Siempre el parámetro va a ser que no se haya emitido la resolución final, ¿no? Bien, porque si se ha remitido, ya con eso concluyó el procedimiento. Y lo único que consideremos entonces será en los recursos impugnativos, mediante el recurso de reconsideración. Presentaremos esta nueva prueba. Eso nos queda ya siempre y cuando lo hayamos obtenido esta nueva prueba y ya se haya emitido el acto administrativo. Tenemos una opción alternativa que sería el recurso de reconsideración, ¿no? Si estamos hablando de la posibilidad de que existan nuevas pruebas, nuevos medios probatorios, ¿no? Bien,
También es importante en cuanto a la actividad de la prueba, ¿no? Que esta oportunidad de la prueba vamos a tener en cuenta aquí algunas reglas mínimas en base a la oportunidad de la prueba. Y aquí vamos a clasificar bien se trate estos de procedimientos, por ejemplo, iniciados a instancia de parte o incluso los de aprobación automática, ¿no? O los de evaluación previa, ¿no? Estos, en cuanto al ofrecimiento de oportunidad de la prueba, pues será el momento en que se presenten con la solicitud que presenta el administrado, ¿no? Y con ella se inicia el procedimiento. Ahí se tienen que ofrecer las pruebas. En cambio, cuando estamos en los procedimientos sancionadores o en los procedimientos en estos procedimientos sancionadores que son mucho más gravosos hacia el administrado, pues aquí vamos a tener en cuenta que estos administrados están obligados a, eh, al descargo, ¿no? Dentro de los plazos perentorios, que de acuerdo a la norma dice que son 5 días para hacer los descargos. Pero el administrado puede, haciendo uso de su derecho de defensa, presentar o no su descargo, ¿no? Y con que haciendo uso de este derecho de defensa no se puede romper todavía el principio de presunción de inocencia, ¿no? Salvo si como consecuencia de este debido procedimiento se haya establecido, ¿no? Transgresión de normas o transgresión de normas legales o técnicas, ¿no? Bien, también tenemos la oportunidad de ofrecimiento de pruebas por parte de la administración. Bueno, en el caso de los procedimientos de inicio, tenemos que la oportunidad que tiene la administración va a ser a partir de que se inicie un procedimiento hasta antes de que se emita la resolución final, ¿no? En atención a dos principios, el principio de oficialidad y el principio de la verdad material. Y también tenemos que tener en cuenta la obligatoriedad de respetar siempre el principio del debido procedimiento, ¿no? Que va a poner entonces aquí en conocimiento del administrado o de las partes, dependiendo si estamos en un trilateral o en un proceso bilateral, ¿no? Otro tema importante en relación a esto tenemos la apertura del procedimiento de prueba, ¿no? ¿En qué momento se da esta actuación probatoria, ¿no? Entonces aquí tenemos que la administración, cuando no tenga claros ciertos hechos, ¿no? Ciertos alegatos realizados por el administrado, ¿no? Puede realizar actividad probatoria, ¿no? O depende de acuerdo a la naturaleza del procedimiento, ¿no? También puede realizar actividad probatoria. Estamos, por ejemplo, en los procedimientos sancionadores, ¿no? Y siempre sigue el criterio de concentración procesal, ¿no? En relación a los actos de instrucción. También tenemos que tener en cuenta cuál es el periodo que se tiene para plantear una prueba y esta ser notificada hacia el administrado, ¿no? Habíamos dicho que el periodo es que la administración tiene la obligación de notificarle al administrado sobre el planteamiento de actividad probatoria, debe notificarle, ¿no? Esta notificación tiene que hacerlo en un plazo que no sea menor a 3 días, ¿no? Tiene que notificarle ni mayor a 15 días para que el administrado tenga conocimiento y haga uso de su derecho de contradicción si quiere eh, precisar, si quiere contradecir o quiere agregar, ¿no? Lo puede hacer. Otro tema importante es que esta autoridad administrativa notifica siempre a los administrados, ¿no? Hay que notificar, habíamos dicho, siempre la actividad probatoria. Esta no tiene que ser notificada menos de 3 días, no ya estaríamos afectando. Y hay que notificarle indicando, por ejemplo, si son inspecciones oculares, hay que indicar cuál es la actuación de la prueba que se va a hacer. Si es una inspección ocular, es una testimonial, es una pericia, hay que indicarle
cuál es la actividad probatoria, hay que indicarle cuál es el lugar donde se va a realizar, cuál es la fecha y cuál es la hora. Todos estos datos tienen que estar debidamente notificados hacia el administrado. ¿Pueden existir pruebas sobrevinientes? Hemos dicho que sí pueden existir pruebas sobrevinientes, ¿no? Y que estas pruebas sobrevinientes hay que incorporarlos al procedimiento, salvo que se haya emitido la resolución final. Si se ha emitido la resolución final y no hay cómo incorporarlos en el procedimiento, entonces tenemos que hacerlo a través de los medios impugnativos, específicamente en el recurso de reconsideración que exige una nueva prueba, ¿no? Ahí podríamos hacerlo. Bien, en cuanto a la admisión de los medios probatorios, aquí tenemos que tener en cuenta que la admisión de los medios probatorios se rigen por criterios, tanto para aquellos que proponen la administración, ¿no?, desplegar, como para aquellos que el administrado propone incluir, ¿no? Entonces, estos medios probatorios tienen que regirse bajo criterios de valoración. ¿Cuáles son estos criterios de valoración? Son la pertinencia, la utilidad, la oportunidad y la licitud, ¿no?, de las pruebas. Esto ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias. En la sentencia que ustedes están mirando en la diapositiva es una de ellas que tiene, que explica la importancia de que cuente con valor probatorio estas pruebas bajo estos criterios, ¿no? Bien. Esta admisión de los medios probatorios, entonces hemos dicho nosotros que tiene que tener en cuenta con estos criterios de la pertinencia, de la utilidad, ¿no?, de la oportunidad y la licitud. Y si en caso no tuvieran o no contaran con estos criterios, ¿qué va a pasar? Va a pasar entonces que esta prueba pueda ser denegada. Si es denegada, entonces va a corresponder, si esta es propuesta por el administrado, entonces la administración va a tener que motivar por qué lo está denegando, ¿no? Tiene que motivar su decisión, dice la 27440, ¿no? Estos medios de prueba, de acuerdo a la 27, pues, ya hemos dicho que van en busca de la verdad material, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los medios probatorios establecidos dentro de la 27? Como ustedes ven en la diapositiva, la actividad probatoria que establece la 27, por ejemplo, es cuando se recaban algunos antecedentes que pueden ser considerados actividad probatoria, algunos documentos, o también, por ejemplo, cuando se soliciten informes, cuando se soliciten dictámenes, también pueden ser otra forma de actividad probatoria, ¿no? O también, por ejemplo, las testimoniales de los testigos, de los peritos, ¿no?, o de las declaraciones juradas que se realicen por escrito, ¿no?, de estos testigos, de estos peritos. También podemos tener en cuenta también ahí, de repente, las consultas que se hacen a algunos documentos o algunas actas, ¿no? El practicar inspecciones oculares. Recuerden ustedes que dentro de la actividad probatoria, la 27 ha dicho que ha enumerado estos, pero hemos dicho que estos no son los únicos, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el tema de petición de informes? Con el tema de petición de informes, vamos a tener en cuenta aquí entonces que en base a petición de informes, la autoridad administrativa pues puede pedir algunos informes, ¿no?, que cree estrictamente importantes para el esclarecimiento de los hechos que tiene en relación al caso a resolver, ¿no? De repente le dan claridad, le dan precisión, y ella al último necesita de estos informes para poder sustentar su decisión final, ¿no? Eh, Dentro del artículo 143 de la LEPAC nos dice que hay algunos plazos que tenemos que tener en cuenta cuando solicitamos la emisión de dicha actividad probatoria. Por ejemplo, dice si queremos solicitar la emisión de un dictamen, de un peritaje o de un informe o cualquier otro similar a ello, tenemos que cuidar que esto se tiene que notificar dentro de los 7 días después de haber sido solicitado, ¿no? Pudiendo incluso prorrogarse. De repente solicita un informe
y esta unidad orgánica tiene mucha sobrecarga, ¿no? Y le dan 7 días, pero ve que dentro de 7 días no va a poder evacuar su informe. Puede pedir una prórroga de 3 días más, ¿no? Claro que tiene que sustentar por qué está pidiendo la prórroga de 3 días más para poder emitir su dictamen o su peritaje, ¿no? Entonces vemos que existen actos que van a ser a cargo del administrado, que son requeridos por la autoridad administrativa y que puede ser entrega de información, que puede ser respuesta a algunas cuestiones que debe pronunciarse, ¿no? El administrado, ¿no? Entonces, en base a ello hay que cuidar entonces los plazos mínimos establecidos en la 27444 en relación a los actos de instrucción, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si hemos solicitado a una unidad orgánica un informe y está solicitado, tiene el plazo de 7 días, han pasado los 7 días y ha solicitado una prórroga de 3 días? Y ya pasaron los 3 días y seguimos esperando el informe. Recuerden que tenemos un procedimiento administrativo en giro que bajo el principio de eficiencia debe tramitarse dentro del plazo establecido. Y entonces aquí, ¿qué hacemos? Recuerden que la administración tenía un principio base que es el principio de impulso de oficio, ¿no? Si es así, bajo este principio de impulso de oficio, ¿qué significa? Que esta autoridad administrativa, pues, al ver que hay una demora en la emisión de informe, lo que va a verificar es que en su actividad probatoria, ¿qué más actividad probatoria tiene para poder sustentar su decisión final? Si es así, entonces ella puede prescindir de este informe, ¿no? Puede prescindir de este informe. ¿Y qué significa? Que con eso ya se salvó responsabilidad a la unidad orgánica que estaba obligada a remitir informes. No, pues sin perjuicio de la responsabilidad que tenga el servidor público por no emitir el informe, pues además de ello, lo que estamos viendo en el procedimiento es llegar a la verdad material. Entonces hay que ver qué otro tipo de actividad probatoria puede ayudar a tomar la decisión y motivar el acto administrativo, ¿no? Para no incurrir en demoras, porque si no, si esperamos cuando tenga tiempo, cuando pueda, ¿cuándo será? ¿No? No sabemos. ¿Y qué pasa con los testigos? ¿Cómo es que realizamos esta labor, en realidad esta actividad probatoria de los testigos? En base a la actividad probatoria de los testigos, recordemos que siempre hemos dicho que aquí tenemos que tener en cuenta, ¿no? Tenemos aquí que tener en cuenta que hay que precisar en el caso de los testigos quiénes son los testigos, para qué o qué van a realizar estos testigos, sobre qué van a declarar, ¿no? Para que el administrado pueda verificar, primero hay que identificar a los testigos, ¿no? Identificar, indicar para qué van a declarar, indicar sobre qué van a declarar, sobre qué punto van a declarar, y luego con ello correr traslado de esa información al administrado para que éste precise, ¿no? De repente quiere recusar al testigo, tachar al testigo, ¿no? De repente quiere agregar algunas preguntas al testigo, ¿no? O cuestionar algunas preguntas que le van a hacer al testigo. Todas estas precisiones tienen que hacerse y por lo tanto tiene que cuidar los plazos que estábamos hablando hace un rato en el caso de los testigos, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de los peritajes? Igual, ¿no? Si la administración propone designar peritos, ¿no? Tiene que ser a costa de la administración, ¿no? No va a ser a costa del administrado, porque ella es la que necesita de la actuación de los peritos. Entonces vemos que en un procedimiento pueden haber algunos casos o aspectos de carácter técnico que necesitamos de algunos peritos que se pronuncien, porque son cosas muy técnicas, ¿no? ¿Qué otros temas importantes vamos a encontrar ligado a ello? También las alegaciones.
¿Qué significa hablar de las alegaciones? Bueno, hemos dicho nosotros que las alegaciones pueden darse, hemos dicho, en cualquier momento del procedimiento, solo que hay que tener en cuenta que los tipos de alegaciones, de acuerdo a las fases del procedimiento, pero también hay que tener en cuenta que en los procedimientos, por ejemplo, sancionadores, hay un plazo que se le da para que presente sus alegatos, ¿no? O sus pruebas de descargo. Independientemente de ello, puede presentarlo ella en cualquier momento del procedimiento administrativo, ¿no? Otro tema importante, teniendo en cuenta, es que podemos encontrarnos nosotros con eh, algunos hechos que no están sujetos a valor probatorio. Entonces, pueden haber hechos que no estén sujetos a valor probatorio dentro del derecho administrativo, sí. ¿Cuáles? Por ejemplo, aquellos hechos de carácter público o aquellos hechos notorios, ¿no? Aquellos que se supone que todos tenemos conocimiento y que por lo tanto es necesario probarlos dentro de un procedimiento administrativo, no. No porque ya todos tenemos conocimiento, ¿no? ¿Para qué vamos a probar algo? Pero entonces, ¿qué pasa con el debido procedimiento? Recordemos nosotros que los actos, en base a la celeridad del procedimiento, pues lo que se evita es redundar en probar hechos que son ampliamente conocidos, ¿no? Por ejemplo, los hechos probados, ¿no? Y que están en archivos de la entidad, ¿no? Si bien es cierto, no se va a necesitar actuar nuevamente porque han sido actuados, ¿no? Por la autoridad administrativa, ¿no? También tenemos los hechos comprobados en el ejercicio de las funciones de la entidad, es decir, si la entidad ha comprobado ciertos hechos en el ejercicio de sus funciones que no se actuaron pruebas respecto a ello, ¿no? Basándose entonces en el principio de simplificación administrativa y reducción de costos al administrado, ¿no? Luego tenemos los hechos judicialmente probados. ¿Qué significa estos hechos judicialmente probados? Que no se actuará prueba sobre hechos que ya han sido probados en un proceso judicial. ¿Debido a qué? Debido al principio de cosa juzgada, ¿no? Porque si ya son hechos judicialmente probados, ¿para qué vamos en la sede administrativa, vamos a iniciar un procedimiento administrativo? Solamente hay que acatar la decisión, ¿no? Y por lo tanto ejecutar la decisión judicial. Los hechos presumidos por una presunción legal. Se están refiriendo, por ejemplo, a aquellos hechos que se presumen como resultado de una presunción legal, ya sea esta presunción legal de carácter relativo o de carácter absoluto, ¿no? ¿Por qué decimos de carácter relativo y de carácter absoluto? Pues tenemos que en cuenta que el objeto de la prueba, es decir, las presunciones relativas, sabemos que son todas aquellas que admiten prueba en contrario, ¿no? Mientras que las absolutas no lo hacen, ¿no? Y bajo este principio de la carga de la prueba, entonces corresponde a quien tenga mejor posición de probar, que generalmente es la administración la que tiene mejor posición de probar. Salvo en aquellos procedimientos a inicio de parte, por ejemplo, en el caso de una licencia de construcción, ¿quién está en mejor posición de probar? Estaría en mejor posición de probar no la administración, sino el administrado, ¿no? Bien, entonces vemos aquí que existen algunos hechos que están excluidos de actividad probatoria dentro de un procedimiento administrativo y que se basan generalmente en el principio de simplificación administrativa, ¿no? En el principio de veracidad, y la idea es agilizar los procedimientos y, claro, generar o reducir los costos administrativos también, ¿no? Bien. Otro tema importante en relación a la autoridad administrativa es esta autoridad administrativa, cuál es el alcance que tiene para solicitar pruebas, ¿no? Sabemos nosotros que la autoridad administrativa hemos dicho que es aquella que va a requerir al administrado, ¿no? La presentación de documentos o de repente de bienes,
o que éste se someta a inspecciones, o de repente a colaborar para la práctica de otros medios de prueba. Vemos entonces el poder de la autoridad para recopilar algunas evidencias, siempre y cuando sean necesarias para la toma de su decisión, que va a fundamentar el acto administrativo, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces eh, dentro del alcance de la solicitud de pruebas con los procedimientos, por ejemplo, de oficio o a pedido de pago? Sabemos nosotros que la autoridad puede eh, hacer estas solicitudes tanto en procedimientos de oficio, aquellos iniciados por la propia autoridad administrativa, o también a aquellos iniciados a solicitud de pago, es decir, iniciados por el administrado. Entonces, esto asegura que se tenga un acceso a la información y que esta información sea importante, sea relevante, sea independiente, ¿no? Va a depender del tipo de procedimiento. Entonces, hay un límite a la solicitud de pruebas, ¿no? Si bien es cierto, tenemos que la autoridad administrativa solicita las pruebas, pero pueden haber límites, si hay límites, deberían estar establecidos en la ley, ¿no? Si estos límites se refieren, por ejemplo, a la prohibición de solicitar información o documentos que de repente vulneran principios de celeridad o principios de simplificación administrativa, entonces vamos a ver que se garantiza que las solicitudes de prueba no excedan los límites razonables, ¿no? Y no se imponga sobre todo una carga excesiva al administrado, ¿no? Bien. Y es la ley la que también va a establecer la obligación de la administración de recibir documentos e informaciones que estos deben cumplir con ciertas formalidades para poder ser incorporados dentro del procedimiento administrativo. Entonces significa que la administración no puede rechazar documentos, ¿no? Si estos documentos son bajo las reglas de pertinencia y idoneidad, ¿no? No los puede rechazar. Ahora, si la rechaza es porque alguno de estos criterios no se cumple, pero tiene que motivar, hemos dicho, su decisión, ¿no? Otro tema importante es qué tanto tiene la administración legitimidad para rechazar, ¿no? Para rechazar la colaboración de la actividad probatoria que proponga el administrado, ¿no? Entonces sabemos nosotros que eh, el administrado eh, puede en algún momento verse perjudicado por el rechazo de la colaboración de la administración en relación a la actuación de los medios probatorios. Pero también puede utilizar este mecanismo si no cumplen con los criterios de prueba para su incorporación en la administración, entonces el administrador también puede rechazar. ¿Cómo lo puede hacer? El administrado puede rechazar la actuación probatoria propuesta por la administración de algún medio probatorio siempre y cuando éste implique violar un secreto profesional, ¿no? O de repente velar información que está prohibida por ley, ¿no? O de repente revelar hechos que son perseguidos de manera penal, ¿no? O administrativamente, de repente son infracciones. O cuando se afecten derechos constitucionales, ¿no? Especialmente, por ejemplo, el derecho a la intimidad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el administrado también puede rechazar, ¿no? Pero ¿qué pasa si encontramos hechos, ¿no? Que pueden utilizar para el administrado para distorsionar, para obstruir el procedimiento administrativo, para distorsionar la verdad material, para manipular, ¿no? Con hechos de repente
son hechos que no tienen sustento, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que en los actos de instrucción se tiene que verificar, ¿no? Otro tema importante de ello es evaluar si se aceptan o no, ¿no? Los medios probatorios propuestos por el administrado. Hemos dicho que si bien es cierto, el que rechace la autoridad administrativa no le exime a que ésta no sustente, ¿no? No sustente porque rechaza y al último tiene que tener la autoridad administrativa convicción y claridad de cómo se ha llevado a cabo la verdad material y poder, en base al principio de oficialidad, pues tener una posición para su decisión final, ¿no? Eso por un lado. Y también dentro de este contexto tenemos entonces que en base a quién cubre la actividad probatoria, que pueda generar gastos. ¿Qué pasa si hay costos en relación a la actividad probatoria? Puede haber que haya costos en la actuación, en los actos de instrucción o en los actos probatorios. ¿En quién va a recaer? Bueno, si ha sido de oficio, será en la autoridad administrativa, ¿no? Eh, eh, si es así, entonces se supone que el procedimiento administrativo regulado en el TUPAC, porque recordemos que son procedimientos administrativos regulados en el TUPAC, los bilaterales por lo menos, ¿no? Si está regulado en su TUPAC, entonces hay una estructura de costos, de cuánto es el costo que va a generar el desarrollo del procedimiento administrativo, ¿no? Y si es así, pues basta verificar el TUPAC para ver cuáles son las tasas que corresponden a cada procedimiento administrativo, donde se ha tenido que tener en cuenta, ¿no? Estas actuaciones de instrucción o estas actuaciones procedimentales, no probatorias. Bien. ¿Qué pasa si como consecuencia de ello tenemos también que estos, bajo este procedimiento administrativo y ligado a los medios de prueba, pueden darse algunos otros principios? Por ejemplo, el principio de libertad probatoria. ¿Eso qué significa? Significa que en el procedimiento administrativo eh, existe el principio de libertad probatoria, donde las partes tienen la libertad de proponer y actuar los medios probatorios que consideren pertinentes para sustentar sus pretensiones, ¿no? Y cuyo principal eh, principio es garantizar que siempre haya equidad, que siempre haya justicia dentro de un procedimiento administrativo. Si es así, entonces hay que tener en cuenta ahí la actuación razonable de los medios probatorios. Medios probatorios, ya hemos dicho nosotros que son los enumerados dentro de la 27, que hemos hablado de ellos hace un ratito, y dentro de ellos, por ejemplo, pueden estar, hemos dicho, las inspecciones oculares, ¿no? Y entonces este principio de oficialidad de prueba, que es la que estamos hablando y que rige las actuaciones de instrucción, pues significa entonces que estos medios probatorios dentro de este procedimiento se destaca aquí el de libertad probatoria, ¿no? Siempre bajo los criterios de actuación de prueba que hemos estado hablando, ¿no? También hay que destacar aquí la existencia de tipos de pruebas que pueden existir. Pueden existir pruebas instrumentales, ¿no? Que pueden darse dentro del procedimiento administrativo. Entonces, estas pruebas instrumentales abarcan escritos, abarcan otros medios probatorios que pueden ser, por ejemplo, los informáticos, los audiovisuales, entre otros. Estos medios instrumentales van a ser utilizados también para respaldar pretensiones dentro de un procedimiento administrativo. La 27 permite, ¿no?, la presentación y actuación de cualquier tipo de medio probatorio, y ahí están incluidos los instrumentales, ¿no?
Si es así, entonces las pruebas instrumentales pueden ser de diversos tipos, ¿no? Bajo este contexto tenemos nosotros que entonces es facultad de la autoridad administrativa solicitar, por ejemplo, hemos dicho documentos preexistentes o los antecedentes, ¿no? Y aquí puede darse, por ejemplo, la colaboración entre las entidades, ¿no? Entonces aquí se destaca la facultad que tiene una entidad de colaborar con otra entidad o entre entidades administrativas, ¿no? La cooperación que se da entre las entidades administrativas para facilitar el intercambio de información o de medios de prueba para que resuelvan un caso concreto, ¿no? Hay algunas reglas, bueno, hay que tener en cuenta que lo que se requiere es que se continúe con el procedimiento administrativo, que se promueva la eficacia, la coherencia y la búsqueda de la verdad material, ¿no? Y es así como entonces tanto la administración puede solicitar, pero también puede el administrado solicitar, ¿no? El administrado puede solicitar a otras entidades o al mismo instructor, ¿no? Que existen pruebas documentales o instrumentales en otra autoridad administrativa, ¿no? Y puede indicar en dónde se encuentran esos medios, esos documentales, ¿no? Tiene que acreditar que sí existen y que sí son pertinentes, ¿no? Para el caso concreto. Y así, lógicamente, la autoridad administrativa tiene que garantizar la veracidad y la legalidad, ¿no? De los documentos y de la solicitud que ha requerido el administrador, ¿no? Entonces vemos aquí que estos documentos son importantes y deben cuidarse los plazos para su remisión. Hemos dicho que el procedimiento administrativo no puede, bajo el criterio de celeridad, tiene un plazo establecido y no podemos demorar. Entonces, esta remisión de documentos, la norma nos indica hay un plazo mínimo. El plazo mínimo para remitir son de 3 días, ¿no? ¿Hay posibilidad de ampliarlo? Sí, hay posibilidad de ampliar un plazo adicional que la misma norma nos indica que se puede ampliar a solicitud, ¿no? Eh, entonces, esto no debe afectar la tramitación del procedimiento administrativo, ¿no? Otro tema importante ligado aquí se destacan la naturaleza de los informes, ¿no? Esta naturaleza de los informes tenemos que tener en cuenta que estos informes pueden venir de órganos consultivos o de cualquier otro organismo de la administración pública, ¿no? Y que estos informes son declaraciones de juicio, ¿no? Que son realizadas por servidores o funcionarios y cuyo propósito va a ser proporcionar algún insumo de información para la toma de decisión, ¿no? Sobre todo para esa resolución final. Por lo tanto, el carácter de estos informes pueden o son diferentes, por lo tanto, estos informes no van a ser por sí mismos a generar efectos jurídicos de manera directa, ¿no? Recordemos que los informes solamente son opiniones de los funcionarios y servidores públicos, ¿no? Y por lo tanto no puede afectar, ¿no? De manera directa al administrado, ¿no? Estos informes no pueden ser impugnados, ¿no? Su validez puede ser cuestionada en el procedimiento. Bueno, sí, sí puede ser cuestionada, ¿no? Lo que sí se puede impugnar es la decisión final que estuvo basada sobre los informes, ¿no? Eso sí se puede cuestionar. Otro tema ligado a ello es qué tipo de informes estamos hablando que pueden existir, qué tipo de informes son. Pues vamos a encontrar que van a existir algunos informes que asumen la función de que son obligatorios y otros informes que asumen el carácter de vinculante, ¿no? Entonces vemos que pueden haber informes que son obligatorios y otros que son facultativos, ¿no? Entonces los informes facultativos obligatorios van
cuándo se van a catalogar como obligatorios o facultativos, va a depender de lo que dice la norma, si hay dicha exigencia en relación a estos informes, y también hemos dicho a prescindir de estos informes, ¿no? Independientemente de la responsabilidad administrativa. Pueden ver informes que sean vinculantes, sí, como también pueden ver informes que no sean vinculantes, ¿no? Bien. También hay informes que, si bien es cierto, se presumen que son informes o dictámenes que pueden ser facultativos, pero no vinculantes, ¿no? A menos que la norma establezca alguna precisión al respecto, ¿no? Lo que indica la norma será lo que primará, ¿no? Dentro de este contexto, entonces, nosotros tenemos que estos informes, ¿no? Dentro de los procedimientos administrativos hay algunas limitaciones. ¿Cuáles son? La limitación es la de solicitar el informe, y al solicitar el informe hay que indicar cuál es el plazo que se le da, que son de 3 días, para evitar dilaciones indebidas, ¿no? Para evitar que se dilate el procedimiento y que no se cometa un abuso en el momento de solicitar el informe para dilatar el procedimiento. Recuerden que la autoridad administrativa es quien conduce el procedimiento, ¿no? Bien. Otro tema importante es que la entidad al momento de solicitar tiene que indicar de manera clara y precisa por qué está solicitando este informe, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de solicitar el informe o ese dictamen, ¿no? Bien. Otro tema importante también es cómo se presentan estos informes, ¿no? Estos informes tienen que entonces ser formulados o ser proyectados eh, fundamentando cuál es la opinión, muy clara, muy sucinta, con conclusiones de manera claras, ¿no? Y en base a las solicitudes que le han sido planteadas, ¿no? Incluso se pueden establecer recomendaciones, ¿no? Si se considera. Claro, tiene que tener siempre la suscripción de la firma de quien lo emite, el nombre, apellido o el cargo, no es importante, ¿no? ¿Podemos prescindir de estos informes? Sí. Si dentro del plazo que se ha dado no se recibe, hay que prescindir de los informes, ¿no? Bajo responsabilidad, ¿no? También podemos citar que se oralice el informe, ¿no? También se puede hacer. También tenemos que considerar que pueden existir informes extemporáneos, bueno, que se presentaron fuera del plazo. Y son así, bueno, pero si no, recuerden que el único límite es que se emite el acto administrativo. Si no se ha emitido, bueno, sí van a tener en cuenta estos informes, aunque sean extemporáneos, ¿no? Bien, entonces vemos aquí la posibilidad de cómo dentro de la actividad probatoria se pueden ir incorporando estas actuaciones de instrucción de la diversa actividad probatoria propuesta por la 27, que a la vez no establece tampoco ningún límite, ¿no? A él. Bien, estas serían las precisiones en cuanto a lo que viene a ser actos de instrucción. Y con ello, lo que va a dar pase, sabemos nosotros que se proyecta con eso ya el fin del procedimiento, proyectamos la resolución y con ello se emite el acto administrativo, ¿no? Localmente que el acto administrativo tiene que estar debidamente motivada, ya hay sentencias del tribunal que han explicado a precisión estos detalles, incluso es un derecho constitucional, el derecho a la motivación. Bien, dicho eso, estas serían las ideas que hoy día he querido conversar con cada uno de ustedes. Si tienen alguna pregunta, duda, dejo el espacio de tiempo para que ustedes puedan formular. Sí, no sé si le podemos dar pase a Carlos, que está levantando la mano. Pamela, por ahí estás. Sí, doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, sí te Sí, escucho. quería hacer una consulta a ver si es que entendí bien.
el, el tema. En cuanto, por decir de que la entidad al administrado le emite un plazo a efectos de que realice sus descargos antes de emitir el acto administrativo, eh, escuché en su exposición de que la entidad puede tomar digamos, esos cargos o también no los puede tomar en cuenta. Mi consulta es, al margen de que si se toma en cuenta o no se toma en cuenta, ¿los debe desarrollar al momento de la emisión de la resolución o tampoco, o no los puede tomar como válidos, o no es necesario que lo desarrolle al momento de emitir ya la decisión en el acto administrativo? Claro. Yo he dicho que las alegaciones Ujú. van a ser tomadas en cuenta, deben ser tomadas en cuenta, ¿no? Si tienen relación con el caso y estas alegaciones tienen los criterios, como he dicho, de pertinencia, idoneidad, oportunidad, hay que tomarlas en cuenta. Incluso hemos dicho, si vienen informes extemporáneos, incluso hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Eh, Porque todos ellos van a ayudar al sustento de su decisión final. no, yo me refiero a que si durante el desarrollo de la emisión del acto administrativo, que es la resolución, se debe, digamos, digamos, expresar los descargos del administrado, ¿no? Dentro de la resolución y desarrollar si estos son válidos o no, o al no ser considerados ya no es necesario, o sí se tiene que desarrollar en la emisión del acto. A eso me Sí refiero. o sí se tiene que desarrollar, Carlos, sí. ¿Por qué? Ya, ya. ¿Por qué se tiene que Ujú, desarrollar? Porque recordemos que el administrado ha hecho uso de su derecho y su descargo. Es su posición que él ujú, tiene, es su criterio que él tiene. Pero entonces hay que colocarlo en la parte considerativa de la resolución, cuando está haciendo el análisis de los hechos. Y ahí explicar, si bien es cierto que el administrado ha dicho tal cosa, pero esos no han sido suficientes para desvirtuar su responsabilidad de repente, claro. ¿no? Ujú, Y ahí tiene que agregar ella por qué no se ha desvirtuado su responsabilidad, porque se han actuado los siguientes medios probatorios, esto, y con esto se corrobora su responsabilidad, por ejemplo, ¿no? ujú. Ya, doctora, muchísimas gracias. Eso tiene que colocar. Listo, Carlos. ¿Alguna otra consulta que quieran realizar?